Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Perspectivas. Estamos el lunes, primer lunes de marzo, con mucho gusto los recibimos. Edgar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Arrancando este mes, que justamente es en marzo cuando arrancan ya las campañas. El 30 de marzo arrancarán estas campañas que, bueno, yo no sé cuándo han dejado de ser campañas, ¿no? Porque es increíble. Sí. En este periodo de intercampañas es cuando más información se ha generado por todos estos ataques y todos estos señalamientos. No todo es un tema de ataque o de guerra sucia, también son señalamientos de corrupción que son interesantes y que hay que ver hasta dónde van a llegar en términos de aplicación de justicia, que yo quiero ver eso, ¿no? Sí, yo creo que más de alguna persona, Edgar, cuando te escucha, dice, ¿a poco no estamos en campaña? ¿No? De verdad no estamos en campaña. Entonces, ¿esto qué es? Yo creo que ¿no? Una cosa que son los tiempos jurídicos que marca la legislación, que por supuesto que tiene que ver más con una idea, pues, de tratar de por decreto decir que estamos en cierta etapa o la otra. La realidad es que desde enero estamos prácticamente ya metidos en la campaña electoral. Y hay que decir, Edgar, que fue un fin de semana muy interesante en materia de información política. Primero porque creo que Ricardo Anaya intentó en rueda de prensa este domingo pues pasar por primera vez a la ofensiva en este tema relacionado con la posible financiación de su proyecto político por parte de este empresario queretano de apellido Barreiro. Es la primera vez que contraataca, intentó hacerlo de la PGR en su momento, pero me parece que sobre todo Ricardo Anaya ha tenido que estar a la defensiva en este tema. Y ayer le pidió al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que sacara las manos del proceso electoral. Hoy responde Enrique Peña Nieto y dice que tiene las manos fuera del proceso y que por lo tanto la petición de Ricardo Anaya no aplica. A mí me parece que es la primera vez que podemos decir que Anaya logra esto, es decir, que logra marcar cierta agenda en la campaña. Y sí podemos decir que es una tomadura de pelo pensar que Enrique Peña Nieto no está operando en esta campaña. Lo está haciendo ahorita, lo hizo en el Estado de México, es un jefe político, es el jefe político del PRI y por lo tanto me parece que está con las manos dentro del proceso, ¿no? Claro, yo creo que el tema, sin duda, Enrique, es cómo se está utilizando a la Procuraduría General de la República para este caso. Sí. Es decir, hay tantos casos de corrupción, hay tantos casos que investigar, que tendría que investigar la PGR y que, bueno, con el caso de Anaya hay particular seguimiento, atención, ojalá así investigaran todos los casos de corrupción en el país, ¿no? Y todos los casos de lavado de dinero. Y por supuesto que esto se acentuó con este video que filtró la PGR, que publicó la PGR, donde se escucha, no sabemos si a Anaya o a Diego Fernández, a mí me parece que es Anaya, quien lanza una grosería y que, lo graban y lo publican. Y entonces el tema es que sí hay un uso de esta institución particularmente para el caso Anaya. Sí. Esto no quiere decir que usar la PGR automáticamente haga víctima o que no sea culpable Anaya de algo, sí, ¿verdad? Pero sí es importante decir que sí hay un uso particular de la PGR. Y Anaya no había salido a contestar de una manera, como dices, de contraataque, porque más bien intentó defenderse ahí con un video, pero no ha sido tan contundente la defensa de Ricardo Anaya. Incluso me parece que se tardó en contraatacar Ricardo Anaya. Y lo que está diciendo ahora es que si él llega a la presidencia de la República, va a meter a la cárcel a Enrique Peña Nieto, ya tratando de generar otro tipo de debate, ¿no? Pero fíjate, creo que resbala Ricardo Anaya en esta. Aquí estamos viendo, por cierto, la grabación a la que te referías. Claro. Edgar, creo que resbala en esta declaración, no tanto por pedirle al presidente que saque las manos del proceso electoral, cosa que es más una declaración mediática que otra cosa. Me parece que si tú lo que estás diciendo es que las instituciones están secuestradas por el presidente, por el PRI, por sus intereses, lo último que puedes hacer es revirar diciendo que tú vas a meter a la cárcel a Enrique Peña Nieto. Porque si hay algo que va en contra del Estado de Derecho y la separación de poderes, es precisamente que un presidente de la República se erija como fiscal, como tribunal, como juez instructor, como todo lo que me digas para poder meter a la cárcel a un presidente. Yo creo que la primera parte de la intervención de Ricardo Anaya es afortunada en el sentido de decir: vamos a apostar por una fiscalía autónoma, una fiscalía que investigue la corrupción política y que no tenga ningún vínculo con el poder ejecutivo, pero luego, después de hablar de esa fiscalía autónoma, dice, pero yo voy a meter a la cárcel a Enrique Peña Nieto. Me parece que es un tropezón. No, y aparte es un tropezón en donde no queda claro si en realidad quiere un modelo de independencia, porque lo que quiere es ordenar a los jueces exactamente qué tienen que hacer en este tipo de temas. Ahora, sobre el tema de la fiscalía autónoma, Edgar, la fiscalía autónoma ya está aprobada.
Se supone que a partir de que se haga el nombramiento del Congreso y quien entre a sustituir en este momento a quien ocupa el cargo de procurador, en ese momento empieza la transformación para la generación de la Fiscalía Autónoma. Es decir, me parece que no hay ninguna propuesta nueva detrás de lo que dice Ricardo Anaya. Es más, esto tratar un poquito de marcar el debate en un panorama o en un contexto en donde Ricardo Anaya no había tenido posibilidades de defenderse adecuadamente. Y lo que sí queda claro es que este golpe, no sé cuánto le restó a Ricardo Anaya en términos reales, pero lo que sí sé es que detuvo un cierto ascenso que estaba empezando a tener Anaya. No sé si estés de acuerdo conmigo, Edgar. Entre finales de enero e inicios de febrero ya veíamos cómo Anaya empezaba a capitalizar un poco del voto, digamos, anti-AMLO, una parte de ese elector que todavía tiene miedo a la llegada de Andrés Manuel López Obrador, y creo que de golpe con estos impactos y con las revelaciones semana a semana ha detenido ese aumento. Yo creo que si la PGR tiene motivos y tiene pruebas para pensar que Ricardo Anaya se financió de una red de lavado de dinero o que es cómplice de una red de lavado de dinero, yo creo que lo que tendría que hacer la PGR es citarlo a comparecer, pero citarlo a comparecer como posible implicado en la causa, no como lo han venido citando a comparecer, que en este momento es simplemente como un testigo dentro de la operación, ¿no? Por supuesto, y que bueno, en el PRI, en el caso de Enrique Ochoa y en el caso del vocero de José Antonio Meade, Aurelio Nuño, pues ya prácticamente lo sentenciaron, ¿no? Ellos dicen que está implicado. Ahora, el caso es que vamos a ver qué tanto le restó este tema a Ricardo Anaya en las primeras encuestas que se publiquen, me imagino yo, al comienzo de la campaña. Y hay que ver, por supuesto, qué encuestadoras, en qué medios y ver cómo le afectó o posiblemente no le afectó, posiblemente también haya una percepción, claro, porque puede haber una percepción también de que están victimizando, se va a victimizar Ricardo Anaya y ver si eso no le favorece. Yo creo que eso depende mucho de las pruebas que se muestren en las siguientes semanas. Yo creo que es, como decías, Edgar, totalmente reprobable que se utilicen las instituciones de esta forma, pero fíjate, hoy leía una columna de Jesús Silva Herzog Márquez en Reforma. ¿Te acuerdas aquella frase de Andrés Manuel López Obrador de al diablo con sus instituciones? Sí, claro. Precisamente la columna de Jesús Silva Herzog se llamaba Sus instituciones. Y me parece que más allá de si fue acertada o no, si fue afortunada o no aquella declaración de Andrés Manuel López Obrador en un momento pues de débil democracia en México, apenas estaban construyendo algunos cimientos, me parece que se va entendiendo mejor lo que quería decir Andrés Manuel López Obrador en 2005-2006, después del proceso del desafuero y todo eso, que en México todavía las instituciones son tan incipientes, tan débiles, que dependen mucho de sus titulares, dependen mucho de la voluntad partidista, que muchas veces no parecen instituciones generales, es decir, no parecen instituciones que busquen representar a los intereses del pueblo mexicano, sino lo que parecen es que quieren representar intereses de una élite o intereses partidistas. Me parece que con esta actuación de la PGR queda claro que hay un gravísimo problema institucional en nuestro país. Quien también habló de instituciones y habló de retos fue José Antonio Meade, Edgar, que estuvo en el 89 aniversario del PRI hablando sobre Colosio. Incluso cita algunas de las frases de Colosio. Yo no sé, Edgar, si también como parte de la desesperación que tiene José Antonio Meade de ver que su campaña no prende, de ver que no está conectando con el electorado, que no hay nadie que le dé alternativas reales de buscar la silla, y está dando por los últimos golpes tratando de alguna forma de revivir a un personaje que une al priismo y incluso a gente que no es priista, que es Luis Donaldo Colosio, ¿no? Sin duda, ¿no? Siempre cuando los priistas empiezan a evocar a Luis Donaldo y a Lázaro Cárdenas, frases, pues tratan de generar esa simpatía, pero bueno, hay que recordar el carisma que tenía Luis Donaldo, muy diferente a lo que es José Antonio Meade. No tiene nada que ver. Y que también aquí se demuestran dos cosas, Enrique, las dos cosas, tanto el tema de Colosio como el tema de Anaya demuestran que José Antonio Meade efectivamente está en tercer lugar y que está tratando de ubicarse en el segundo, ¿no? De otra manera no podemos entender esta estrategia de tratar de bajar a Anaya para que al final lleguen a la recta final de la campaña, tanto José Antonio Meade como López Obrador, para tratar de ahí hacer la diferencia. Pero ahí vamos a ver si realmente pueden desbancar a Anaya, porque está complicada la situación para el PRI, el desgaste que tiene el partido en el poder es muy fuerte. Que yo no sé si sea una percepción que traten de colocar en la prensa y entre el círculo informado,
Porque creo que en la calle y en la opinión que te dan los ciudadanos no parece que eso esté tan igualado. Es algo así como lo que nos ocurrió en 2015, si te acuerdas, Edgar Olivares, cuando el grupo de comunicación que apoyó a Ricardo Villanueva en su momento, pues quiso generar esta burbuja mediática diciendo que había un empate técnico entre Ricardo Villanueva y Enrique Alfaro. Si tú veías los medios y veías alguna prensa, decías, pues sí, parece que están empatados Ricardo Villanueva y Enrique Alfaro. Pero ya cuando platicabas en la calle, cuando buscabas una opinión más allá, pues sí estaba claro que había una ola anti-PRI que era muy difícil de parar y se materializó en pues que la zona metropolitana prácticamente toda la ganó Movimiento Ciudadano. Y quien también estuvo, pues digamos, de presentación, Edgar, fue Andrés Manuel López Obrador, presentó a su equipo antifraude. Así le llamó, un equipo antifraude, algo así como una comisión que se va a encargar de la defensa del voto. Oye, pero muchos de los que están en esa comisión pudieron haber participado en lo que él decía que era un fraude. Real, en aquel fraude de 2006. Ya están perdonados, hombre, ya están perdonados. Se pasaron del lado correcto de la historia, como dice Andrés Manuel, y por lo tanto están perdonados. Pero fíjate, Germán Martínez, hombre cercanísimo al presidente Felipe Calderón, otra panista, Gabriela Cuevas, parece que a todos los panistas los metió en la comisión antifraude, no sé si porque desde su punto de vista conocían la técnica del fraude y por lo tanto eran los mejores anticuerpos para un proceso de este tipo, de acuerdo a lo que piensa Andrés Manuel. Y fíjate, apareció un jalisciense, José María Martínez, Chema Martínez, quien fue senador panista hasta hace muy poquito, pues aparece dentro de esta comisión antifraude. Por cierto, Edgar, mañana está en tierra jalisciense Andrés Manuel López Obrador. Va a ser un buen momento para medir qué tanto estas nuevas incorporaciones, Claudia Delgadillo, José María Martínez, cómo son recibidos por el propio Andrés Manuel López Obrador y si en realidad vemos mayor movilización en las calles. Veremos, ¿no? Veremos si realmente lo que señalaba hace unas semanas la encuesta del Semanario se materializa en Jalisco. Me parece que va a ser muy importante, por supuesto, la operación que hagan estos personajes que sí traen trabajo en calle, que quizá no les daba para ganar una elección en sus partidos y que por eso deciden retirarse para buscar a lo mejor alguna posición plurinominal en el Congreso local o buscar alguna posición incluso en el gabinete en caso de que llegue a ganar Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, como comentas, en la calle la percepción es que sí hay una intención de votar contra el sistema, ¿no? En este caso principalmente contra el PRI, y que bueno, Andrés Manuel López Obrador puede definitivamente capitalizar eso y que si crece Morena en Jalisco, no es propiamente por los candidatos que están representando en Jalisco, es Andrés Manuel el que los va a arrastrar. A ver cuánto cacha de eso Carlos Lomelí como candidato a la gubernatura. Yo te lo digo más en el sentido de no descartarlo. Yo creo que Lomelí le puede estar peleando al PRI una segunda plaza. Como se están viendo las cosas, algún fenómeno AMLO, lo que han significado algunas incorporaciones de otros partidos políticos, veremos si al final al candidato de Morena le ajusta, aunque sea para pelear una segunda posición, Edgar. Y solo decir que se levantó 3/4 el paro de los transportistas. Creo que con un desgaste muy importante con la sociedad jalisciense, ¿no? Que al final vio entre jueves y viernes días de caos, de falta de movilidad. Por lo que me dicen, Edgar, mañana se anunciarán con nombre y apellido a quién se le abre expediente para el retiro de permisos y concesiones. Es decir, veremos, porque el gobernador dijo que iba para allá, pero entre el dicho y el hecho hay mucho trecho, ¿no? Sí, me parece que el gobernador no debe titubear en esta ocasión. Me parece que ahora sí tiene que ir. Va a perder credibilidad, sin duda. Por supuesto, tiene que ir con todo frente a estos transportistas. Que a ver, si yo les comprara, Enrique, el argumento, vamos a suponer que yo les compro el argumento de que, claro, la gasolina está carísima, el diésel está carísimo, el tema de las unidades, de acuerdo, vamos comprándoles el argumento. Y todos estos años, cuando la gasolina no estaba tan cara, ¿por qué no invirtieron? ¿Por qué no remodelaron sus unidades? ¿Por qué no se metieron al esquema de la bolsa empresa? Es decir, los cambios han sido mínimos. Por supuesto que quieren una mejor tarifa, pero de fondo lo que quieren los transportistas es no cambiar el modelo. El modelo hombre-camión para ellos es mucho mejor, claro. Tienen dinero en efectivo, quieren, por ejemplo, que el transvale sea también en efectivo. Es decir, creo que lo que están peleando no es tanto la tarifa.
sino el modelo, porque el modelo ruta empresa significaría prepago, significarían muchas cosas y ya sabemos cómo es el hombre camión, el modelo artesanal, en efectivo, y ahí va el dinero que le lleva el chofer a los transportistas en efectivo y se acabó. Ni siquiera, no sé cuánto pagarán de impuestos por eso, Edgar. Me parece que la pelea de algunos transportistas es contra el modelo, no contra la tarifa. Sí. Y ahí se nota la falta de inversión, la falta de crecimiento en estos años. Desde aquel accidente donde murió María Fernanda fuera la Prepa 10, se suponía que todo iba a cambiar. Han sido mejoras de maquillaje a cuentagotas, certificadas, ¿no? Y no han sido cambios de fondo, que en ese momento la gasolina no estaba como está ahora. ¿Por qué no invirtieron? Y le querían poner ruta modelo. Es totalmente distinto, claro. La ruta es modelo porque le pintaron de ruta verdecito y se acabó. Vamos a ir al corte, al regreso. Sabemos que estamos en una semana muy importante para las mujeres y también para quien defiende la agenda de la igualdad. El próximo jueves es el Día Internacional de las Mujeres. Y Edgar, hay un espacio del poder político y del poder institucional que es de los que más se resiste a que las mujeres participen y tomen decisiones, que es el Poder Judicial. El Poder Judicial siempre ha sido, si el Congreso y el Ejecutivo son poderes de hombres, pues imagínate el Poder Judicial, el poder de las togas, de los jueces, de los magistrados, es decir, es un poder sumamente machista. Y hay todo un movimiento en Jalisco para exigir que con la elección del magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa se opte por una mujer para que empiece a haber mayor condiciones de equidad. Al regreso platicamos de esto, escríbenos a Perspectivas. La inconformidad de las organizaciones feministas en Jalisco es clara debido a la impartición de justicia, que también es un tema de igualdad. Actualmente existen 42 magistraturas en el Poder Judicial a cargo de hombres y solo 5 son de mujeres. De acuerdo a lo que plantean estas organizaciones, se necesita mayor representatividad de las mujeres, no solo en el sistema de impartición de justicia, sino en cualquier espacio público. #Magistrada Ya es un movimiento convocado por organizaciones feministas para hacer visible la ausencia de paridad institucional dentro del Poder Judicial del Estado de Jalisco. La campaña incita al Congreso y al Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción a designar una magistrada mujer para la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa y en futuras convocatorias hacer acciones afirmativas, es decir, que se emitan convocatorias solo dirigidas a mujeres. Fátima López Iturrios, actual coordinadora de dicha campaña, anteriormente señaló que es necesario elaborar una estrategia integral con líneas de acción tendientes a visibilizar la falta de paridad en el sistema judicial, así como la elaboración de una convocatoria exclusiva para mujeres y lograr que se efectúen acciones afirmativas para cerrar la brecha de género en el sistema judicial. Dijo que el reto es lograr la mayor participación de actoras políticas y sociales en Jalisco. Buscan una campaña que una a mujeres de distintas agendas y colores, sin fobias ni filias, para lograr un paso juntas hacia la igualdad. Está con nosotros Fátima López Iturrios. Ella es coordinadora de la campaña que seguramente has visto en redes sociales, Magistrada Ya. Fátima, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Oye, platícanos, ya escuchamos algo de los temas que tienen que ver con esta campaña, Fátima, pero platícanos, ¿por qué ahorita quiénes se pusieron de acuerdo para comenzar esta campaña? Bueno, los que nos pusimos de acuerdo fuimos varias mujeres, entre ellas Alicio Campo, Guadalupe Ramos Ponce y tu servidora, que empezamos con esta idea, al igual que Dolores Pérez Lascarro. Empezamos a ver que no había tantas mujeres dentro del Poder Judicial como deseábamos. De hecho, actualmente son 42 magistraturas para hombres y 5 para mujeres. Y cuando empezamos a trabajar, yo formo parte del sistema, del Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción. Cuando se hicieron las elecciones, las designaciones, básicamente iban todas para hombres. Solo hubo un puesto en el órgano de control para una mujer en el ITEI. Y de ahí nos empezamos a mover prácticamente todas, ¿no? Para que fuera una realidad, y empezamos a buscar la Secretaría Técnica para la doctora Aimé. Que al final se quedó con la doctora Aimé Figueroa. Hay que reconocer que yo no la conozco ni la conocemos ninguna de nosotras, pero lo importante era que iban 8 lugares y no había una mujer, más que la del órgano de control. Entonces decimos, sigue la Secretaría Técnica, tiene que quedar mujer. ¿Tú dices de todo el comité coordinador? De todo el comité. Porque dentro del comité de participación sí hay paridad. Sí, está Aneli y está Lucía, y están 3, Freddy, Jorge y Jesús Ibarra. Dentro del comité coordinador está la doctora Teresa Brito, está Cintia Cantero, Alejandro Ortiz, Jorge Alatorre y los demás, pero dentro de lo que es el sistema estatal anticorrupción, nada más dentro de un órgano de control había una mujer,
Comenzamos con el tema para que quedara una secretaría técnica, que es la doctora Aimee Figueroa, y posteriormente continuamos con magistrada ya. Pero esto lo hemos venido trabajando desde hace ya 2 meses. Presentamos solicitud al Congreso del Estado, presentamos solicitud al Comité de Participación Social, pedíamos una designación de una convocatoria exclusiva para mujeres. Y esto nos decían, ¿cómo es inconstitucional? Porque realmente fuimos a hablar, le dijimos, no señores, el INE desde el 2013 sacó convocatorias exclusivas para mujeres, se fue a la sala superior, se aprobó, se reconfirmó que tenía que haber una medida especial para que hubiera más mujeres, porque no había una balanza, no había una equidad en el tema de las elecciones de mujeres en los cargos. O sea, pero dices que el INE. Congreso emitiera una convocatoria exclusiva para en donde mujeres. nada más pudieran participar mujeres. Como una medida Yo hubiera pensado que sí es inconstitucional. No, de hecho no se podría porque la vez pasada se eligieron 2 perfiles. Incluso se escogió el perfil de un magistrado que estaba más bajo que varias mujeres que estaban arriba de él. Entonces, uno dice, no es cuestión de género, son capacidades, pero cuando ya hay mujeres más capaces y el voto, aparte es por cédula, ni siquiera pueden darte una justificación de por qué están votando, evidentemente hay una cuestión que no sabemos. ¿Es una cuota de poder o es una cuestión de género? Ahora, una convocatoria exclusiva para mujeres no es fácil de impugnar, es decir, vemos en muchas ocasiones estos procesos para elegir magistrados que, bueno, pues se judicializan fácilmente, ¿no? La Sala Superior del Tribunal Electoral ya reconoció que es necesaria las medidas temporales en favor de las mujeres. De hecho, ya han existido medidas temporales para las mujeres, acciones afirmativas, y ahora sí, como dato cultural, la primera acción afirmativa fue a través de Justo Sierra, cuando era secretario de Educación Pública, donde para que hubiera más maestros dentro de la normal superior, les empezó a pagar a sustento y alimento a los jóvenes de todo México para que se fueran a la Universidad de México a estudiar. O sea, ya hay antecedentes. Ya hay antecedentes, pero en favor de los hombres, en favor de las mujeres. Cuando lo hacemos nosotras, entonces, ¡ay, no! ¿Cómo es la igualdad? O sea, el tema es que se necesita. Las acciones afirmativas se han hecho en todo el mundo. En Estados Unidos comenzaron a darse cuenta y en las escuelas y universidades escogían 7 hombres negros o mujeres negras y 3 blancos. Y el número de porcentaje que se les pedía a las personas negras era menor que al de las personas blancas, porque se necesitaba que ascendieran a los lugares. O sea, las acciones afirmativas parten de la idea de que hay una desigualdad estructural. Puede ser entre razas, puede ser entre géneros. El asunto es, ¿por qué no, digamos, más allá de que la convocatoria salga con eso, ¿por qué no pensar que los tribunales deban de ser a partir de ahora paritarios? Eso es lo que estamos buscando. Que el resultado, como pasó con el Comité de Participación Social, que de alguna forma tenían que entrar al menos 2 mujeres. Claro. Ya ni siquiera en la convocatoria tienes que poner ningún asterisco, sino en la elección ya existe como mandato el tema de la paridad. Así es, el artículo ya lo establecía que tenía que haber igualdad. Es una cuestión que estamos hacia allá, es una reforma judicial pendiente en la cual ya estamos solicitando lo mismo, la paridad, completamente la igualdad sustantiva, porque nos dicen que sí, y al momento que ves los números de las juezas, te das cuenta que solamente el 26% de las judicaturas son a cargo de mujeres. ¿26% de los jueces? Solamente de las juezas. Y el resto, del total de los jueces. El 74% son hombres jueces. Ahora, perdón, Edgar, sobre el asunto del Poder Judicial, tenemos la impresión de que, bueno, somos una sociedad machista, por supuesto, y los poderes públicos tienen ese componente, son sobre todo machistas, pero algo pasa con el Poder Judicial que creo que dentro de todo este machismo, el Poder Judicial es aún más machista. Más resistente. Sí, es mucho más difícil. Incluso en alguna ocasión se habló de, la última vez que se renovó la presidencia del Supremo Tribunal, salió el nombre de una mujer, de Lucía Padilla, con alguna posibilidad. Realmente no tenía grandes posibilidades de ser la presidenta, pero al menos apareció ese nombre. Y en corto los magistrados te decían, hombre, quien sea que se ponga de acuerdo, Celso y Ricardo Suro, pero mujeres presidiendo el Poder Judicial, eso sí es una barrera. ¿Qué pasa en el Poder Judicial en específico? Es una resistencia constante que tienen hacia que las mujeres podamos llegar a los lugares de toma de decisión, a los momentos de impartición de justicia. Y lo vemos simplemente el año pasado, hubo 4 designaciones de magistrados, de las cuales 3 fueron otorgadas a hombres y la última, que era otorgada a una mujer a través de un amparo que sigue en suspensión, no se le ha dado el nombramiento, no se ha dado la designación. Entonces no es algo que vengamos pidiendo de favor, estamos exigiendo. Fueron 3 en el Supremo Tribunal. Ahora, en la Sala Superior de Justicia Administrativa se otorgan otras 2 y aparte en el Tribunal de Justicia Administrativa solamente desde su creación en el 98 una sola mujer ha sido magistrada. O sea, ¿de qué estamos hablando? Que es una resistencia que no pueden negar.
Y si a eso le sumamos que cuando se hacen las elecciones los diputados no quieren justificar su voto, entonces dices tú, bueno, ¿dónde está el acuerdo? ¿Dónde están las cuotas de poder que se están manejando aquí en contra de nosotras? A ver, ¿sería posible que en algún momento la legislación o una reforma de gran calado, permitiera que hubiera paridad entre magistrados en el Poder Judicial? Es decir, ¿se puede llegar a eso? Digo, tomaría muchos años porque habría que esperar a que fueran saliendo y todo, ¿no? Pero ¿es posible? Eso es lo que estamos buscando, evidentemente. México ha firmado una cantidad enorme de tratados. La Convención de Quito establece básicamente que el derecho a las mujeres a los espacios públicos tiene que ser en igualdad sustantiva. ¿Y qué pasa? Aquí no hacemos. La CEDAW en su Recomendación General 33 le exige al Estado que genere las acciones necesarias para que podamos acceder a todos los espacios públicos. México está a punto de comparecer en Ginebra respecto de las reclamaciones que se le hicieron en 2012 y en este tema está muy flaco. O sea, simplemente la alerta de género en Jalisco, ¿qué ha pasado con las sentencias? ¿Qué significa juzgar con perspectiva de género? ¿Cómo se ha respondido ante esas situaciones? Vemos que estamos quedando muy atrás. Y la resistencia y la oposición para que lleguen más mujeres y feminicemos esta parte de la impartición de justicia es notoria. Ahora, para quien nos está escuchando y dice, entiendo bien lo de la paridad en el Congreso porque es un órgano representativo de la sociedad. Pero en el caso del Poder Judicial no es un órgano representativo de la sociedad. ¿Qué les dirías? ¿Por qué en el Poder Judicial también se tiene que aspirar a tener mayores niveles de paridad? ¿Por qué no habría de permitirse? Es que es bien fácil contestar esas preguntas. El decir que por qué tiene que haber mujeres es reconocer la resistencia a que podamos llegar a esos lugares. Está la capacidad, están los exámenes, las evaluaciones técnicas. Hubo mujeres, ahorita en la lista el primer lugar es de una mujer y aún así no llegan al Poder Judicial. No se les permite, las cuotas tienen que lleguen todas por los hombres para secretarios y las mujeres las dejan atrás. Pero entonces, por ejemplo, si es paritario, en algún momento también puede haber más mujeres, o sea, podría haber más mujeres que hombres dentro de ese. Y lo paritario te llevaría a que no, a que siempre tiene que haber los mismos hombres y las misma mujeres. Distribución, exactamente. Pero, por ejemplo, en el caso es decir, si en algún momento, como tú decías, las mujeres encabezan la lista, si hay más mujeres preparadas para tomar ese tipo de decisiones, ¿por qué no apostar en algún momento a que haya más mujeres que hombres, por ejemplo? Eso es lo que buscamos. Eso tomaría la paridad. El hecho de que se tome la paridad, porque acuérdate que la paridad surge como una medida especial para que podamos llegar las mujeres a adquirir estos poderes, estos puestos de impartición de justicia, estos lugares de toma de decisiones, porque no hemos llegado estructuralmente por cientos de miles de años. Cuando ya lleguemos a esta paridad, entonces ya la podemos romper y ya podremos saber más y ya pueden haber los hombres que también piden estos espacios. Pero por lo pronto nos ha demostrado la historia que no hemos llegado a esos lugares. Es muy pronto para que nos quieran quitar. En la parte electoral ha habido avances interesantes, claro, por ejemplo, el tema de las alcaldías, de las diputaciones. Sin embargo, aún ahí hay todavía algunas trampas, ¿no? Por ejemplo, en zona metropolitana prácticamente, salvo María Elena Limón, no va a haber candidatas, por decir algo, ¿no? Sí, lo hemos visto, y aparte la violencia política que se ha ejercido en contra de candidatas que han sido violentadas completamente, han sido encerradas en lugares para que no salgan. Son cuestiones que te saltan a la vista. O sea, el hecho de que ahora se empiece la lista con una mujer en número no, nos da una oportunidad de tener una mujer más. Ahora el hecho de que los lineamientos de paridad ya sean una realidad, que se impugnaron y que logramos... De competitividad también para que no teníamos. Sí. Eso es una realidad. Pero ahora tenemos que pasar al legislativo y ahora tenemos que pasar al judicial. Pero al ejecutivo. El ejecutivo. O sea, porque también hay gabinetes. No, bueno, si te platicara cómo estamos en el ejecutivo, estamos de llorar. Son 155 órganos en el Poder Ejecutivo y solo 19 están a cargos de mujeres. De las secretarías de Estado son 19 y solamente 4. Y solamente una mujer está en la Contraloría del Estado. Las demás están en la Secretaría de Turismo, en sustentabilidad, si mal no recuerdo. No, turismo es hombre. Turismo Cultura, medio ambiente. Medio ambiente y un procuradora social. Hijo. Vamos a ir al corte, por cierto, que es una noticia que sacudió. Edgar, el sábado pasado fue asesinada Karina González, por cierto, una estudiante semiescolarizado de la Universidad de Guadalajara, y esto ha generado un gran debate, sobre todo en la semana del Día Internacional de la Mujer, y todo parece indicar que pudiera haber detrás un feminicidio, lamentablemente. Vamos a ir al corte, Edgar, estamos platicando sobre estos temas. Escríbenos, estamos en Perspectivas.
Estamos de regreso en Perspectivas. Te recuerdo que están abiertas todas nuestras formas de comunicación: Twitter, WhatsApp, Facebook, si nos quieres escribir, también en nuestras cuentas personales de un servidor y de Edgar Olivares. Edgar, y este tema del Tribunal de Justicia Administrativa, para entender, ¿qué podría votar mañana el Congreso sobre el nuevo nombramiento? Pudiera votar por una mujer para que quede como magistrada, lo cual sería un gran avance, y a la mujer que se elija, si es que se llega a elegir una mujer, lo primero que le pediríamos es una igualdad real, que efectivamente pueda nombrar mujeres secretarias dentro de su pleno, dentro de su sala. ¿Qué es lo que pasa? Que con los 2 magistrados que se escogieron, a pesar del compromiso que hicieron con nosotras, porque los fuimos a buscar al Tribunal de Justicia Administrativa, al día de hoy no han contratado a ninguna secretaria de sala, de pleno. ¿De qué estamos hablando? Que realmente dicen, sí tomamos la agenda de discurso para afuera. Al interior no hay ningún secretario tomando, ni haciendo, ni elaborando sentencias. ¿De qué te habla del poco compromiso que tenemos? Con la nueva magistrada, si es que logramos que llegue, vamos a pedirle acompañamiento y que por favor sí traiga mujeres dentro de la sala. Necesitamos más mujeres secretarios que puedan demostrar que sí somos capaces. Hay incluso 2 mujeres que forman parte del Tribunal de Justicia Administrativa, que se subieron a las convocatorias y que incluso mejoraron sus calificaciones, que pudieran estar trabajando ya sea como secretarias o aspirar a simples magistradas porque tienen buenas calificaciones. Hablamos de académicas, expertas por parte del CIESO, la doctora Irina Reyes, que también tiene muy buen perfil. En primer lugar, la jueza Jocelyn Béjar, María Marisela Tejeda Cortet, Ruth Vega Gallardo, Gabriela Bichel, que aumentó muchísimo su calificación. O sea, las mujeres... Y en materia de independencia no tienen relación partidista. Sabemos que hay unas que sí tienen alguna relación, nosotros no los podemos demostrar porque no nos corresponde. Porque también es importante que las juezas tengan esa independencia. Lo que sí te puedo reconocer, por ejemplo, la doctora Irina no tiene nada que se le conozca de algún partido político, ella es académica del texto, doctora en Derecho Fiscal. Que tú me digas esta, no la puedes tachar. O sea, hay esto. Posibilidades. Hay posibilidades. Hay gente que hay unas que no te voy a mencionar, pero hay unas que sí la tienen, ¿no? O sea, que sí pudiéramos decir que tienen muy buen perfil. Ahora, Fátima, en el acercamiento, me imagino que ya tuvieron acercamiento con los diputados en toda esta campaña de buscar que nombren a una magistrada. ¿Qué les dicen? ¿Los escuchan o las escuchan, pero no hay compromisos? ¿O qué les dicen los diputados, las diputadas? Porque también hay diputadas en el Congreso local. Nos hemos acercado básicamente con la diputada Mónica Almeida, nos dijo que iba a considerar los perfiles, que iba a considerar lo que le enviara al Comité de Participación Social, que iba a revisar las listas de evaluación. En esta ocasión, bueno, pues tenemos una excelente lista de evaluación, tenemos grandes perfiles para que no nos puedan decir que no, pero la moneda está echada, ¿no? Estamos esperando a que mañana nos digan quién va a ser la candidata o el candidato que logre esta postulación. Ahora, en este proceso, Edgar, vivimos un momento muy desagradable hace muy poco, un diputado de Movimiento Ciudadano, que por cierto creo que es el suplente de Ismael del Toro en el Congreso, que dentro de su entrevista o de los cuestionamientos hacia la candidata Diana Redondo, pues le dijo que era muy importante saber si estaba casado o no, porque un juez por su casa empieza. ¿Han notado que dentro de las comparecencias, dentro de las preguntas que hacen los diputados, aparece de pronto este gen pues, machista, moralista, religioso y que tiene que ver con un determinado papel de la mujer en la sociedad? En el caso de Diana Redondo la acompañamos completamente desde la queja y aparecimos como terceras perjudicadas, no aparecimos como ampliación de la demanda. ¿Por qué? Porque el hecho de que le hayan preguntado por su estado civil exclusivamente a ella, después de una ronda de varios candidatos, te advierte 2 cosas. De una excesiva violencia en contra de ella, porque además es actual secretario del Supremo Tribunal de Justicia, que tiene carrera judicial, que conocía del tema y que no tenían por qué hacerle esa pregunta. Caso esa pregunta. Dentro de la comparecencia se hace una burla diciéndole, pues mira, tú eres soltero y ella divorciada. ¿Qué es ese comentario en un recinto legislativo? Eso es violencia explícita. No, pero te habla del nivel de los diputados. Claro. Y el tercer punto es, empiezan a hablar de feminicidios. Que ellos se sienten vulnerados porque no se toman en cuenta las muertes de los varones. Por favor, señores diputados, están en un recinto legislativo, ustedes representan a un poder que gobierna el Estado y no conocen temas básicos. De verdad, la queja fue en ese sentido. Vamos contra todo el Congreso del Estado porque se debe de haber exigido una moción de orden, tanto de la presidencia del Congreso como de los propios diputados. Esas preguntas no son. También se tiene que poner límites y educarlos. Con un curso de un día de género no se aprende el respeto a los derechos humanos. Pero además algo tan básico como la vida privada, ¿no? O sea, estás hablando de un nombramiento para un cargo público, o sea, no Ley de discriminación, artículo 1, ¿qué estás haciendo preguntando eso? Está prohibido.
o preguntarle su correo. O sea, no se debe de hacer. No, pero en este caso sí es muy sintomático o muy significativo que precisamente a la mujer se le pregunte por el caso del estado civil. Claro. O sea, a un hombre no se le pregunta porque, es decir, creo que hay menos complejos y menos estereotipos sobre este tema. En el caso de la mujer, pues viene también el juicio de si es soltera, si no lo es, ¿no? Y específicamente con Diana Redondo, ella ha participado en más de 10 ocasiones para una magistratura. Sí. Tiene excelentes calificaciones, está realmente preparada, es maestra de las mejores universidades de Guadalajara y es una constante que no se le dan. Ya pareciera que es una negación simplemente por ser ella, sin reconocer la valía como profesionista, como académica y como servicio civil de carrera que ha demostrado al Supremo Tribunal de Justicia. O sea, son demasiadas violencias las que Diana, nuestra compañera, ha vivido y que gracias a ella, su impulso constante, las comparecencias se hicieron públicas, porque antes no eran públicas. O sea, ella ha metido amparos, ha hecho todo y le estamos acompañando porque es importante reconocer el trabajo de todas. Ahora, después se disculpó el diputado, pero más bien por la presión mediática, parece, ¿no? ¿Cómo tomaron esa disculpa? Es decir, ¿fue suficiente? Es importar. El hecho de que él haga una disculpa, bueno, se nota que está siendo bien asesorado políticamente de lo que debe ser correcto e incorrecto, porque empezar tomando el lugar del que era el director de la bancada y además diciendo ese tipo de acciones y preguntando esas cuestiones que son completamente fuera de lugar, fue una gran novatada de su parte, ¿no? Salir así a exhibirse en medios creo que le salió caro y él tiene que empezar a reconocer, ¿no? Mejorar esas condiciones. Para quien nos escucha también, Fátima, ¿por qué es importante, más allá del asunto paritario, más allá del asunto de la igualdad entre hombres y mujeres, en términos del trabajo jurídico que ejerce una jueza, que ejerce una magistrada? ¿Por qué es importante la perspectiva de género? Por ejemplo, ahorita hablamos de feminicidios. ¿Por qué es importante en este tipo de temas y en los retos jurídicos y penales que enfrenta Jalisco? Es muy importante porque la mujer desde entrada, cuando ya podemos aspirar a esos lugares, es porque tuvimos que pasar por una serie de requisitos que no se les piden a los hombres, ¿no? Vivimos la doble jornada, vivimos el estar al tiempo de los cuidados de la casa, más aparte del cuidado profesional, más sacarte el cuidado de cómo te va a responder, porque sabemos que en un sistema machista no es fácil que te reconozcan tus logros, ¿no? El hecho de que una mujer llegue a feminizar esta parte dentro del Poder Judicial habla de que va a haber una muchísima mayor perspectiva de juzgar con perspectiva de género. Actualmente el protocolo que estableció la Suprema Corte de Justicia casi no tiene vida. Es muy difícil que veamos que salgan sentencias en ese sentido. ¿Y cómo lo podemos el juez va descartando confirmar? El feminicidio, digamos. De hecho, actualmente se han dado muchísimos cursos en el Supremo Tribunal de Justicia y aún así seguimos con las mismas trabas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que lo culpó, es que era su culpa, es que estaba vestida, es que se lo merecía, es que no fue esto. Ya estamos avanzando. Y sí ocupamos más mujeres para poder sensibilizar más lo que estamos viendo en temas de feminicidios, por ejemplo, que es gravísimo. Incluso para el asunto de las órdenes de protección, ¿no? Que es un tema muy importante que en este momento me parece que son tigres de papel porque las órdenes de protección no están teniendo en la práctica pues, eficacia, efectividad, porque no necesitas solo un papelito. No, tienes que llegar directamente con el director de seguridad pública y además tienes que buscar al policía de tu cuadra para que por favor te acompañe. ¿Cuántos casos no nos hemos enterado de mujeres que estuvieron denunciando que recibían acoso, mujeres que estuvieron denunciando que había violencia de sus parejas y sin embargo en la fiscalía primero no tomaron en serio eso, pero que también de pronto un juez dice, pues, ¿para qué doy una orden de protección? El caso de Alejandra Castellanos, que fue terrible, ¿no? Horrible, totalmente. Y es lo que también estaba buscando a través de la Cámara de Diputados, que salieran ya este tema de las órdenes de protección para que fueran sin la orden de un juez que sigue todavía la iniciativa presente. Esperemos que se resuelva pronto, porque es una constante. Las mujeres llegan, exigen sus derechos y aún así no los pueden ver realizados. Y ni un tribunal que ha pasado por tantos casos de corrupción, que es el Tribunal Administrativo, ¿no? Donde hay muchísimos temas que han tenido que ver con posibles malos usos, pues son retos fundamentales para quien llegue a ese puesto, ¿no? Así es. Muchas gracias por habernos acompañado, Fátima. Gracias por este tiempo y estaremos muy atentos de lo que sea la votación este martes en el Congreso. Así es. Que nos decías, antes de despedirte, que primero habían dicho que el jueves, después la cambiaron el martes. Y estamos en espera de que mañana sí se dé. A ver si no se da a las 11 de la noche, ¿no? Suele hacer el Congreso algunas cosas no muy presentables. Pero el 8 de marzo nos van a felicitar, ¿eh?
aunque no se deba de felicitar, ya quiero ver a todos los funcionarios públicos en sus tweets. Felicidades, mujeres. No, señoras, no es una felicitación. Florecitas, ¿no? Gracias. mejor enfrentar Igualdad sustantiva. Claro, y ya veremos si esta campaña magistrada ya surte efecto entre los diputados. Gracias. Esperemos que sí. Gracias, Fátima. Vamos al corte, al regreso hablamos de la ingobernable Italia. Ayer votaron los italianos y dejaron un resultado muy incierto. Regresamos. Movimiento 5 Estrellas y la Liga salen de las elecciones de Italia como las grandes vencedoras. La formación liderada por Luigi Di Maio se convierte, según los sondeos, en la más votada. Movimiento 5 Estrellas ha reiterado en múltiples ocasiones su negativa a pactar con cualquier otra formación, por lo que de cumplir sus promesas abocaría a Italia a la ingobernabilidad. Todos los partidos tendrán que venir a hablar con nosotros, decía Alessandro Di Battista. Y se lo digo a todos los ciudadanos, esta es la mejor garantía de transparencia para el pueblo italiano, porque todas las demás fuerzas políticas tendrán que venir y hablar con nosotros utilizando nuestros métodos de transparencia, corrección y credibilidad. La Liga, por su parte, se convertiría en la gran sorpresa de estas elecciones al lograr un sorpaso histórico a Forza Italia, con la que concurría en coalición. A la espera de resultados definitivos, el partido de Matteo Salvini queda por encima de la formación de Silvio Berlusconi, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Miramos al futuro con gran tranquilidad, serenidad y conciencia, decían desde la Liga. Sabemos lo que tenemos que hacer. Este es un momento histórico para la Liga, porque nunca llegamos a estos resultados en el pasado. Obtenemos votos de norte a sur y creo que Matteo Salvini ha logrado el desafío que se le impuso. En caso de que la coalición de centro-derecha sobrepasara el 40%, Salvini debería ser el encargado de intentar formar gobierno, y no Antonio Tajani, candidato elegido por Silvio Berlusconi para Forza Italia. En ningún caso podría ser el ex Cavaliere, inhabilitado hasta 2019 tras ser condenado en 2013 por fraude fiscal. El Partido Democrático de Matteo Renzi, como estaba previsto, queda muy lejos de la victoria, por detrás de Movimiento 5 Estrellas y de la coalición de centro-derecha, por lo que presuntamente tendrá poco peso en las futuras negociaciones. Italia, la siempre ingobernable Italia, que desde la Segunda Guerra Mundial, desde que culminó la Segunda Guerra Mundial, Edgar, ha tenido casi un gobierno por año. Es decir, estamos hablando de un país con muchísima inestabilidad política. Y si usted se acuerda, el miércoles pasado sacamos la previa antes de esta elección con Miguel Alejandro Híjar, y hoy retomamos la conversación. Él es profesor e internacionalista de la UNIVA. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Edgar, Enrique. Platícanos, pues más o menos esperados los resultados, pero no dejan de ser sorprendentes, ¿no? Sí, definitivamente ya era algo que venía proyectándose desde las encuestas de la semana pasada, que efectivamente ningún partido iba a lograr la mayoría necesaria para formar gobierno. Entonces, bueno, no es una gran sorpresa, pero lo que sí sorprende hasta cierto punto es que se esperaba que quizás la coalición encabezada por Berlusconi fuera la que tomara más fuerza, y aunque sí lo fue, realmente el partido que más votos ganó de esta coalición fue la Liga del Norte. Y el otro gran partido también que resulta digamos hasta cierto punto victorioso en la contienda es el famoso Cinque Stelle, que bueno, estos dos partidos obviamente tienen una postura anti-establishment, una postura de reto frente a las instituciones europeas y frente a las políticas de una mayor integración europea. Entonces, por supuesto que pone esto en entredicho la futura relación con la Unión Europea, y pues en lo que se decide quién va a gobernar, porque bueno, hay diferentes escenarios de quién pudiera gobernar si es que no se convoca una segunda elección, pues serán días en los que los eurócratas de Bruselas estarán bastante preocupados. Miguel Alejandro, a ver, ¿en qué escenarios ves más posibles para formar gobierno en Italia? Bueno, pues la situación aquí es que tendrían la posibilidad de buscar ciertas alianzas, diferentes partidos para poder lograr hacer un gobierno. Algo que, por ejemplo, ya descartaron totalmente fue, por ejemplo,
Cinque Stelle decía que, bueno, formar una coalición con la Liga sería prácticamente impensable por sus posturas tan encontradas. Quizás el buscar, por ejemplo, que Cinque Stelle, que tiene una vocación más hacia la izquierda, buscar el diálogo con los partidos de la coalición que encabezaba el Partido Democrático de Matteo Renzi, pudiera ser una opción, que la centro derecha buscar apoyo de otros partidos también pudiera ser la opción, o bien que el presidente Mattarella lo que le pudiera también decidir es formar un gobierno de minoría, es decir, pedirle a alguno de los partidos que, aunque no haya alcanzado la mayoría necesaria, se hagan los acuerdos para poder gobernar con una minoría, o incluso, como también lo señalaban, que pueda hacer un gobierno de unidad nacional en el que haya acuerdos entre todos los partidos antes de convocar a una segunda elección. Pero para el presidente Sergio Mattarella, pues el escenario menos deseable es justamente una segunda elección. Entonces, bueno, lo que pudiéramos ver en Italia en los próximos días es lo que vimos en Alemania tras la elección de septiembre, semanas, meses quizás incluso de negociaciones arduas para poder formar una coalición gobernante, o por ejemplo también una situación como la que se dio tras la elección, la última elección en Reino Unido, en el que Theresa May tampoco alcanzó los asientos necesarios en el Parlamento para formar gobierno, y tuvo que hacer un acuerdo de confidence and supply con un partido menor para gobernar con una minoría. Entonces, esos son los escenarios más factibles que pudiéramos ver en Italia, pero sin duda alguna serán semanas de incertidumbre en lo que se logran estos acuerdos. Oye, Miguel, dos asuntos con relación a este tema. El primero, ¿cómo explicar la importancia que tuvo que ver el debate migratorio a la hora del voto de los italianos, sobre todo por el crecimiento de la Liga, que por cierto se quitó esto del norte, que hay que recordar, fue un partido con muchísima presencia en el norte de Italia y que comenzó en su momento con esta frase de Roma ladrona? En este momento ya se llama la Liga, nada más, es decir, como un partido más nacional, antimigrantes. Eso por un lado. ¿Por qué tuvo tanta importancia el tema migratorio? Y segundo, ¿qué te dice que casi el 65% del nuevo Parlamento italiano es euroescéptico o incluso eurocrítico, o hasta que está buscando que Italia salga de la Unión Europea? ¿Qué te dice después de la salida de Gran Bretaña, de la segunda economía de la zona euro? Bueno, creo que sí es una elección determinante, creo que es una elección bastante trascendental para la Unión Europea. Primero que nada, los resultados tanto para la Liga como para Cinque Stelle dividieron prácticamente el mapa italiano, un norte dominado prácticamente por la centroderecha, la coalición de centroderecha, pero especialmente por la Liga, y el sur dominado por Cinque Stelle. Y estamos hablando de dos partidos, como bien ya mencionabas, son euroescépticos, son dos partidos que incluso han retado de manera directa las decisiones de las instituciones europeas. Entonces, esto claramente es una señal que la propia población italiana está enviando a las instituciones europeas, de que no confían en las decisiones que están tomando, de que están decepcionados de las élites clásicas de Italia. Ya no confiaban en Matteo Renzi y su Partido Democrático, no confiaron del todo en Berlusconi, pues bueno, con el récord que tiene, era de esperarse, y entonces lo que deciden es a un partido como Cinque Stelle, que no tiene experiencia nacional gobernando, darle semejante parte del voto. Entonces, pues bueno, esto revela el gran desencanto que existe con los propios partidos políticos del establishment al interior de Italia, pero también con las propias instituciones europeas. Y esto obviamente es una tendencia que hemos visto no nada más en Italia, sino que es también la misma tendencia que vimos en las elecciones alemanas cuando votaron por el partido Alternative für Deutschland, que pues, era un grupo un partido de ultraderecha, lo mismo que vimos con el Brexit, lo que llevó a Donald Trump a la elección y lo que ha llevado
a que muchos otros grupos de este tipo, anti-establishment, con discursos populistas, comiencen a tomar mayor relevancia en los escenarios políticos de todo el mundo. Entonces, mucho de esto tiene que ver justamente con la crisis que ha atravesado Europa desde el 2008, con la crisis económica, pero también hay que sumarle el factor de la crisis migratoria. Creo que esos dos aspectos han sido los factores fundamentales para entender el escenario político europeo de los últimos años, para entender por qué, por ejemplo, Polonia y Hungría, junto con los otros países del grupo de Visegrado, están retando a las instituciones europeas, para entender la emergencia de Marine Le Pen en Francia, de Geert Wilders en Países Bajos, obviamente el Brexit. Y en Italia estamos viendo simplemente uno más en esta cuenta. Estamos viendo las consecuencias, y más porque Italia es justamente uno de los países más afectados por la crisis migratoria. Totalmente. Junto con Grecia, sí. Y de la crisis económica también. Hay que recordar que fue uno de los 5 países que más golpeado estuvo. Italia actualmente tiene problemas de desempleo, la recuperación económica ha sido lenta. Entonces, estos factores se suman a la desconfianza que se tiene en los partidos políticos, que bueno, como ya mencionabas, pues bueno, Italia ha sido prácticamente ingobernable. Los procesos de gobernanza en Italia tras la Segunda Guerra Mundial han sido bastante difíciles por la propia Constitución italiana, sí, que se redactó con el fin de evitar la concentración de poder. Otro gobierno autoritario como el de Mussolini. Totalmente. Entonces, bueno, son muchos factores que complican realmente el escenario italiano en este sentido, y pues el gobierno que quede, si es encabezado por la Liga o por Cinque Stelle, definitivamente se puede esperar que haya tensiones al nivel europeo, que haya ciertas demandas que se empiecen a hacer, y pues bueno, teniendo en cuenta que está el grupo de Visegrado, especialmente Hungría y Polonia, reclamando muchos temas similares, especialmente la cuestión migratoria, creo que será un gran dolor de cabeza para Jean-Claude Juncker y el resto de los eurócratas. Miguel, como siempre, muy completa la explicación. Un abrazo. Muchas gracias. Ahí está la opinión de Miguel, académico de la UNIVA. Nos vamos. Es el comienzo de muchas jornadas de discusión en Italia. Hablaremos mucho de Italia. Nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles.